Gracias a Dios por esta oportunidad y quisiera referirme en el día de hoy a la eternidad. ¿Qué es la eternidad? La eternidad es el ámbito donde Dios mora, dice la palabra Isaías, que Él mora en la eternidad. Y también, como Él mora en la eternidad, Él ha puesto, dice Eclesiastés, eternidad en el corazón del hombre. La eternidad no solamente es un estado donde nunca hay principio ni fin, Dios no tiene principio ni tiene fin, sino que también es un estado de gozo, de plenitud, de la presencia de Dios. Quisiera que me pusieran en la pantalla el versículo de Efesios 1, del 1 al 5, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios nos predestinó. ¿Para qué? Para adoptarnos como hijos suyos. Él no nos predestinó para ir al infierno, como algunas doctrinas sostienen, sino para que fuéramos sus hijos. Entonces Dios está interesado en qué? En tener una gran familia, una familia de hijos suyos, adoptados por medio del aceptar el trabajo y la obra, la muerte y el dolor y el sufrimiento de su Hijo Jesucristo. El hombre pecó, se apartó de Dios voluntariamente, y Dios es un Dios santo, y por tanto el pecado, la paga del pecado es muerte, o sea, separación de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces todo lo que tiene que ver con Dios es eterno. Es eterno la presencia de Dios, es eterna la vida, pero también es eterna la separación de Dios. Es eterno las bendiciones, es eterna las maldiciones. Eso es muy importante que tengamos esa perspectiva de la eternidad, porque ella nos va a hacer cambiar nuestra vida, el rumbo de nuestra vida. Saber que hay una eternidad nos hace que nos preparemos para ella. Porque si no tenemos la vida, porque Jesucristo dijo, Pablo dijo en Primera de Juan, Juan dijo en Primera de Juan, que el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. No se trata de ser bueno o ser malo, se trata de tener vida o estar muerto. El árbol del conocimiento del bien y del mal fue el prohibido, no el árbol de la vida del Cordero. El árbol de la vida es estar inmerso en Dios, yo en Dios y Dios en mí. Dios es un espíritu y a los adoradores que lo buscan en espíritu y en verdad, esos son los adoradores que Dios busca, los que lo adoran en espíritu. Yo me tengo que convertir en un espíritu para poder tener una relación con un ser que es espiritual, que es un espíritu. Dice la palabra que si no tengo al Espíritu de Dios, no soy de Cristo. Y el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, tengo que nacer en el Espíritu, tengo que nacer a la vida espiritual. No es venir a una iglesia, hay mucha gente que viene a la iglesia y está muerto espiritualmente. Entonces, para él las cosas de Dios son locura, porque no las puede entender si no es por medio del Espíritu. El Espíritu que Dios forma en nuestro corazón cuando lo aceptamos, para Él poder morar allí. Dios viene a morar y a vivir en nuestros corazones para la eternidad. Entonces es muy importante saber eso para prepararnos, porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Hay muchas doctrinas, teorías que vienen de los hindú, de que hay una reencarnación, de que yo nazco y después, si he hecho cosas buenas, voy a reencarnar en un mejor ser, si no voy a ir retrocediendo y voy a ser un animal, una cucaracha,
un perro, qué sé yo. Eso no es bíblico, porque está escrito, dice, está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Bienaventurados los que mueren una sola vez, porque los que no tienen a Cristo van a permanecer muertos. La segunda muerte, o sea, la plenitud de la muerte, que es el infierno eterno. Entonces es importante no solamente para prepararnos para ese momento, sino también para aprovechar sabiamente el tiempo. Quiero que busquemos Efesios 5, del 15 al 17, y 2 de Corintios 4, 18. Efesios 5, del 15 al 17, dice: mirad pues cómo andéis. Por favor, póngame todos los versículos en la Reina Valera. No como necios, con diligencia. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que mirar cómo andamos en este tiempo que Dios nos ha dado. Dios es eterno, todo lo que tiene que ver con Él es eterno, pero Él mismo se limitó y estableció un tiempo. El tiempo no existía para Dios, es que voluntariamente y soberanamente Dios dijo, voy a establecer un límite, o sea, voy a establecer lo que se llama tiempo, para que el hombre se prepare y decida voluntariamente si quiere permanecer conmigo eternamente con vida o quiere permanecer muerto como hasta ahora está. Cristo es un salvavidas que Dios nos brinda para tener vida eterna. Entonces, la perspectiva de la eternidad me hace valorar el tiempo que Dios me ha regalado para enfocarme en lo que va a perdurar. Hay muchas cosas que le damos mucha importancia, pero no permanecen. Se acaban con la vida física. Cuando morimos, todos los bienes que teníamos, ninguno de esos nos los vamos a llevar. Otros se quedarán con ellos. Nuestra ropa, nuestras prendas, nuestros carros, nuestras casas, nuestros títulos, nada de eso es importante para la eternidad. Es importante para el tiempo, para permanecer, sostenerme y permanecer en esta vida. Pero por más que me esfuerce, por más medicina que tome, más buena alimentación, no voy a pasar de los 100, 115, lo más que el hombre últimamente vive. En la antigüedad los hombres vivían más tiempo porque había menos contaminación, menos pecado. El pecado es lo que trae la muerte, porque el pecado es ir contra Dios. Entonces también es importante el descubrir, el valorar la eternidad para saber el propósito que Dios tiene para mi vida. El propósito eterno de Dios, ya lo vimos, el propósito eterno es adoptarnos en su familia, es tener una familia donde Jesucristo es el hermano mayor, pero además Jesucristo es el esposo, ¿verdad? Él va a celebrar las bodas del Cordero mientras está la gran tribulación en la tierra. Nosotros los que nos hemos ido con Él en el encuentro con Él en el aire, estaremos celebrando las bodas del Cordero, porque Él es el esposo y nosotros, la iglesia, es la novia. Entonces, nuestro Padre es nuestro Padre, pero también es nuestro suegro, porque Él es el Padre de nuestro esposo. Entonces, el propósito eterno de Dios es tener esa familia, pero el propósito mío personal, cada uno de nosotros tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Tú tienes que descubrir dentro del propósito eterno de Dios cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿En qué vas a dedicar esos años que Dios te va a dar? Ese tiempo. ¿En qué? Dentro del propósito de Dios, ¿en qué lo vas a dedicar? ¿Vas a ser un misionero a las naciones? ¿Vas a tener un ministerio a las cárceles? ¿Vas a tener un ministerio a los drogadictos? ¿Vas a tener, o sea, en qué Dios te va a dirigir, que va a ser tu propósito en esta vida? El propósito mío que Dios tenía para mí era establecer esta iglesia donde ahora ustedes pueden
participar en ella. Ese fue el propósito eterno. El propósito, general de mi vida, pero particularmente darle énfasis a la familia, a la vida familiar. Porque ese era como la bendición que teníamos, como que nos dimos cuenta que Dios nos había bendecido con un buen matrimonio, una buena familia. Y mi esposo dijo, vamos a establecer una iglesia que se dedique a la familia. Posteriormente le dimos ese nombre, Fundación Centro Familiar Vida Nueva, pero el propósito general de Dios para esta familia fue establecer una iglesia que se dedicara a fortalecer y a restaurar a la familia. Por eso en el día de hoy hay más de 80 familias dedicadas ahora mismo a restaurar sus familias, a aprender cómo se hace y a pedirle a Dios que ayude a que la familia sea restaurada. Porque la familia está siendo atacada brutalmente por Satanás, ¿verdad? Sabemos que está próxima la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué tan próxima? No lo sé, pero hay muchos indicadores de eso. Y Satanás es el asesino del principio, padre de la mentira, y sobre todo él quiere que no haya familias. Él está estableciendo familias contrarias a la voluntad de Dios, está eliminando personas que puedan existir a través de una práctica y de una política y de un plan de exterminar al niño en el vientre. Está estableciendo que la gente no se case, que sean homosexuales, que sean transgénero, etcétera. O sea, todo en contra ¿de qué? De la familia establecida por Dios, porque Dios estableció un hombre, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, una sola entidad, un solo ente, que ese se llama la familia. Pero también es importante entonces tener en cuenta la realidad del infierno para hacernos, estimularnos a la evangelización y a la obra misionera. Sabiendo que la gente sin Cristo está eternamente muerta y va a estar separada de Dios para siempre, nos hace pensar en compartir, nos empuja a compartir el Evangelio con todos aquellos que no lo conocen para que también puedan tener vida eterna y ser salvos. Porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todo el mundo vaya a pertenecer a su familia. Entonces, si yo ya pertenezco a la familia de Dios, ¿por qué no permitir que otra gente, especialmente familiares, amigos, vecinos, y el que no es familiar, no es vecino, también? Dios nos lleva a la India, nos lleva a Bélgica, a España, a Inglaterra, donde sea. Y ahora con la PET vamos a ir a Asia a llevar la palabra de Dios. Porque estamos conscientes de que hay una eternidad, de que todo es eterno. La bendición, la maldición, el juicio y estar con Dios para siempre. También es importante tener en cuenta la eternidad para consuelo, como esperanza. Esperanza aún en los momentos duros y difíciles, y también como una promesa de que nuestros familiares están con el Señor, los que tienen a Cristo, por supuesto. Por eso quiero que me busquen en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 14. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Y dice, animados unos a otros con estas palabras. O sea, es un ánimo, es una esperanza, es un consuelo saber que un día los que enterramos en la tierra, su alma está ahora mismo con Dios y su espíritu, pero que un día todos los seres humanos que creemos en Cristo, que tenemos un nuevo nacimiento, que tenemos vida eterna, nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, iremos con un cuerpo glorioso al encuentro con el Señor en el aire, no cuando Él venga por segunda vez, donde todo ojo le verá. Aquí nada más lo vamos a ver los que no vamos con Él. Vamos primeramente, los muertos en Cristo. Todos nuestros seres queridos que murieron, que su cuerpo está en el panteón, va a ser transformado y va a ir al encuentro del Señor. Juntos, los muertos que murieron y nosotros los que estemos vivos, nuestro cuerpo va a ser transformado. Va a haber una generación que no experimentará la muerte. Espero estar en esa generación. Puede ser que no, puede ser que sí. Dios sabe. Pero esa es una palabra de ¿qué? Ánimo, de consuelo, de saber, de esperanza, de que los seres humanos a quienes hemos compartido la salvación irán al encuentro con el Señor en el aire y no estarán para siempre en la tierra sepultados. Es un dolor ver cuando la gente muere sin Cristo, ¿verdad? Que eternamente van a estar separados de Dios. Vemos en la guerra árabe-israelí cómo el que planeó todo esto, Yahya Sinwar, hace un año, él planeó masacrar a tanta gente del pueblo judío y con ello atraer una guerra que ha matado a tanta gente, tanto judía como de Gaza, ¿verdad? Que él murió ahora mismo, murió en estos días, pensaba que nunca iba a morir. Un hombre que tuvo 20 años en la cárcel, o sea, que toda su vida dedicada a matar. ¿Qué le espera a él ahora mismo? No las 19 vírgenes que están en su paraíso, inventado por el diablo y aceptado por Mahoma, sino una horrible expectación de fuego y de muerte que ha de devorar al adversario. Esto es lo que dice el libro de Hebreos. Y no solamente él, sino el otro, Nasrallah, allá en el Líbano, que siguió haciéndole caso a él, y el sucesor de Nasrallah y el sucesor del sucesor, todos muertos, todos en el infierno. A eso dedicaron su vida, a eso dedicaron el tiempo que Dios le dio para que fueran a vivir en la eternidad con Dios gratuitamente, sin ningún esfuerzo, sin que mataran a nadie. ¿Ustedes creen que Dios eterno, Dios santo, Dios bueno, Dios misericordioso, quiere que la gente vaya a su presencia después que mate a toda la humanidad? ¿Ese puede ser Dios? Que la gente cree que todas las religiones llevan a Dios, creen que todas las religiones son buenas. No hay ninguna religión que sea buena, ninguna, ni aún la que se basa en el cristianismo, porque Dios no busca una religión, Dios busca darle vida al que está muerto. Y la única forma de que alguien tenga vida delante de Dios, un Dios justo y santo, es que alguien pague por el pecado que la persona cometió. Para yo tener vida, alguien tiene que pagar por mis pecados. Porque por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido separados de Dios, porque Dios es santo. Entonces, alguien tiene que pagar por mi pecado. Solamente la puede pagar alguien que puede pagarlo, valga la redundancia. Solamente hay una persona que es Dios y que es hombre, más nadie. Los demás todos son hombres. Y ese hombre, Dios hombre, tuvo que encarnarse y convertirse en carne, porque fue la carne la que pecó contra Dios. Y tuvo que esa carne ser castigada en la persona de Jesucristo. Al él ser castigado por mis pecados, Dios tiene que perdonarme. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él tiene que librarme de mi maldad porque Él lo prometió.
Es un pacto de Dios, una palabra de Dios que es eterna. Acuérdense, todo lo que es de Dios es eterno. Y Él le prometió a Jesucristo que si Él venía en nuestra carne y sufría todo lo que nosotros sufrimos, el desprecio, la enfermedad, la muerte, nosotros íbamos a tener vida eterna. Jesucristo estuvo a punto de arrepentirse, ¿verdad? Él dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. No fue una copa agradable, fue una copa triste, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Y a Él tomar esa copa, Él pagó por mi pecado. Y solamente puedo tener esa vida con Dios, de ser adoptada como hija suya, si yo acepto el juicio que Dios le dio a Jesucristo que debía ser para mí. Y me arrepiento de mi pecado, ¿verdad? No crea que usted va a ser salvo y va a seguir pecando. Porque si es salvo y sigue pecando, no entendió lo que era la salvación y por lo tanto permanece en sus delitos y pecados. Y mire a ver quién va a pagar por esos delitos y pecados suyos. Solamente lo podrá pagar eternamente separado de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere y eso no es lo que tampoco nosotros queremos para esta iglesia. Es muy triste que haya gente que haya venido aquí, aún se haya bautizado, haya graduado de instituto bíblico y se vaya al infierno. Eso es muy triste. Es mi oración a Dios que ninguna persona que haya venido a esta iglesia vaya para la eternidad sin Dios. También, entonces, en la perspectiva de la eternidad es un motivo para la santidad, un motivo para yo entender que tengo que ser santa. Porque si Dios es santo y Él me convirtió en su hijo, Él cómo va a tener un hijo que no sea santo. Santo es apartado del pecado, consagrado para Dios. En mi vida debe ser consagrada y separada para Dios. También esto es un motivo de agradecimiento a Dios de que mi ciudadanía no está aquí en la tierra, que mi ciudadanía está en el cielo. De que ya pertenezco a otro mundo, a otro estatus, a otro lugar. Solamente estoy esperando que se concrete, que se convierta en realidad. Hay muchas personas en la historia bíblica que tuvieron un encuentro con esta verdad, con la eternidad de Dios, aún habiendo sido personas hasta asesinas. Tenemos 3 asesinos que escribieron la mayoría de las palabra de Dios, la mayoría de los libros de la palabra de Dios. Tenemos primeramente a Moisés, ¿verdad? Moisés mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Pero tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente, en el monte Sinaí, y aceptó el plan de Dios para su vida, el propósito de Dios para su vida, y fue el hombre, dice la Biblia, más manso de toda la tierra. Nunca más volvió a matar a nadie y fue el más manso de toda la tierra. Y Dios lo usó para liberar a su pueblo de la esclavitud de 430 años. Un pueblo que desde ese día dejó de ser esclavo del pueblo egipcio. Y demostró Dios a todos los dioses egipcios que Dios era superior a ellos. Otro hombre que fue asesino fue David, ¿verdad? Un hombre que usó el ardid y la premeditación y la alevosía solamente por un capricho carnal de acostarse con la mujer ajena, y mandó a matar a su esposo y se arrepintió. Totalmente arrepentido, nunca más volvió a tener otra mujer que no fuera Betsabé, y sirvió a Dios y escribió la mayoría de los cantos de alabanza a nuestro Dios. Y Pablo, ¿verdad? Un hombre religioso, como los musulmanes estos que creen que por su religión van a llegar a Dios, y mataba y consentía con la muerte. Quizás no lo hizo físicamente, lo hizo intelectualmente, con la muerte de todos los que adoraban a Jesucristo. Hasta que él mismo tuvo un encuentro con Dios en el Espíritu, el Jesús resucitado, ¿verdad? Que le dijo: tú, ¿por qué sigues dándote patadas a ti mismo? Cosas contra el aguijón. O sea, el caballo que se golpea con la espuela. ¿Por qué sigues haciendo esto? ¿Y qué hizo Pablo cuando se dio cuenta de esa verdad eterna? ¿Qué hizo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se convirtió inmediatamente y cambió el rumbo de su vida y de la historia de la humanidad. Escribió más de 13 epístolas, 12 o 13 epístolas que están en el Nuevo Testamento. Un hombre asesino.
Entonces no me venga a decir, argumentar que porque usted hizo tal o cual pecado no tiene la posibilidad de tener vida eterna. Siempre que se arrepienta y reconoce la obra de la cruz, tiene la oportunidad de tener vida eterna, de estar con Jesucristo por la eternidad, pero con un compromiso con Dios. El recibir a Cristo es un pacto, es un compromiso, es un matrimonio con Dios. Cuando yo le digo, Señor, tú vas a ser mi Señor y mi Salvador. Para eso tengo que humillarme delante de Dios, que lo necesito. Para eso tengo que arrepentirme de vivir una vida independiente de Él y para tomarlo en cuenta en todas mis decisiones, en todo mi mover y en todos los minutos, en todas las horas que Dios me regala en esta vida. Tengo que tener un matrimonio con Dios. Él tiene que, para morar en mí, yo tengo que morar en Él. Yo tengo que vivir mi vida alrededor de Él, de lo que a Él le gusta, de lo que a Él le agrada y desechar todo lo que es enemistad contra Él, todo lo que es pecado, porque el pecado es lo contrario de Dios. Y por último, quiero referirme a la perspectiva de la eternidad. Me va a llevar a descubrir dónde yo voy a pasar esa eternidad, cómo es el lugar donde yo voy a vivir con Dios. Porque a veces nos imaginamos cosas. Yo creo que mucha gente se va al infierno por pereza. Pereza de que no quiere leer la Biblia, que es sencilla y corta, y prefiere TikTok, Instagram, qué sé yo, películas, tonterías, Netflix, o que otra persona le cuente lo que leyó. O que un hombre con aureolas de santidad, que para nada la tiene, que al contrario es un instrumento del enemigo, te cambie la Biblia cuando él quiere cambiarla. Lo que antes era un pecado, ahora no es pecado. Pero Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. Y la Biblia dice en Juan 17 que la eternidad es conocerte a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si no conoces a Jesucristo, ¿cómo puedes tener vida eterna? Si Él es la eternidad, Él es el eterno. Para poder conocer la eternidad, tengo que conocerlo a Él. Tengo que conocer lo que Él hizo. Tengo que conocer lo que hace el maligno. Tengo que conocer sus mentiras, sus ardides, sus imitaciones, sus mentiras. Él imita y él tergiversa todo lo que Dios ha dicho. O acá agarra un versículo y con ese versículo Él cambia todo el panorama bíblico. Hay una iglesia a la que pertenecíamos, tradicional, que solamente tiene 2 versículos de la Biblia. El resto, vamos a tirarlo a la basura. Tú eres Pedro y sobre la piedra edificaré mi iglesia. Dios no le estaba diciendo a Pedro que él iba a edificar la iglesia sobre Pedro, sino sobre la declaración de Pedro de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque él le pregunta, ¿quiénes creen que yo soy? Y Pedro le contesta, algunos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, pero yo digo que tú eres el Hijo de Dios. Y él le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, pero yo soy una roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Al que atares será atado, el que lo lleves al cielo será llevado, si él acepta, y al que no le hable se quedará en las tinieblas, si él acepta querer quedarse en las tinieblas. Porque no hay excusa, porque dice la Biblia en Romanos que toda la creación da testimonio de la grandeza y la existencia de Dios. Y el que no quiere creer que hay un Dios que existe, es un cabezón, bruto, ignorante y terco. Porque hay un libro que lo dice y toda la creación. Entonces, pobrecito aquel hombre allá, porque no puede ser así. Tiene que Dios cambiar la Biblia porque nadie le habló. ¿Cómo no se va a condenar si nadie le habló? No le habló porque nadie dejó que le hablara. Anda a Irán, a Arabia Saudita, a ver si puedes hablar de Cristo. Ni los que están allí pueden. Hay más de 2 millones de iraníes. La iglesia más que está multiplicándose más últimamente han sido la iglesia de Irán, bajo cuerda, porque no pueden porque los matan. ¿Tiene Dios la culpa de que la gente mate a los que oyen
Nosotros a cuánta gente no le hemos hablado y no nos quitan el habla, nos quitan la amistad y no quieren oír. Porque no se trata de conocimiento, se trata de deseo de cambiar, de deseo de buscar a Dios, de saber cómo es ese Dios. Dice, no buscaron a Dios para darle gracia, sino que sus necios mente se entenebreció y creyéndose sabios se volvieron necios, se volvieron brutos. Y entonces cambiaron hasta la naturaleza, dice Romanos, que hombre con hombre, mujer con mujer, cuando eso no fue lo que la naturaleza, Dios hizo en la naturaleza. Entonces, ¿qué pasó? Dios los deja. Sigan con esa mente reprobada, sigan así. Dice Apocalipsis, el que peca, peque todavía, sigue pecando, que usted no me hace ningún favor a mí, a Dios. Dios es santo, Dios es eterno, Dios es santo, Él vive en la alabanza de su pueblo. El que se perjudica es el que se va al infierno. Pobre Sinwar, que está ahora mismo allá, muy, muy desengañado de lo que le dijeron en su religión. Ay, pero yo pensaba que iba a estar en el paraíso. Es más, él dijo, su propia boca, él dijo, yo prefiero morir peleando que morir en la cama. Dios le concedió su petición. Murió con un dron que le manda, ni siquiera sabía quién era el que estaba recibiendo el dron. Dios. Porque Dios ha dicho, el que se maldiga a mi pueblo será maldito. El que bendiga a mi pueblo será bendito. Aunque el pueblo ese ha sido terco y no ha querido aceptar a Cristo y por eso ha pasado por el holocausto, por la deportación de la reina Isabel la Católica, por los romanos, por los griegos, todos los imperios los han perseguido por tercos. Y él va a necesitar un anticristo para que el pueblo de Dios, de Israel, se convierta. Porque cuando venga el anticristo y los persiga, ellos van a creer que él es el Mesías, lo van a poner, lo van a adorar, pero cuando empiece a perseguirlos, él dice, no puede ser que sea el Mesías. El Mesías verdadero lo matamos hace 2000 años y entonces vayan a llorar como madre que pierde a su hijo unigénito y entonces todo Israel será salvo. Es entonces, Dios ha tenido que esperar 6000 años para que Israel sea salvo. Pero la bondad de Dios y la misericordia sigue, continúa persiguiéndonos. Desde que nacemos, el Espíritu Santo está hablando. Necesitas a Cristo, tú solo no puedes. No, yo puedo. No necesitas a Cristo, ¿Hasta cuándo vas a decirle no al Espíritu Santo de Dios? Y cambiar la palabra, y cambiar el plan de Dios. Otros que creen, la otra versículo bíblico que existe, es el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Quién le dijo a usted que la carne de Cristo y la sangre de Cristo es un pan hecho por la mano del hombre? Él dijo, esto simboliza mi carne, esto simboliza mi cuerpo. Pero nunca dijo que la salvación dependía de comer y rememorar esa muerte. Porque va en contra de todo el libro de Hebreos. Les he dicho y les repito a mis alumnos, a la escuela, el CEAP, Casa de Luz, de que la Biblia no se interpreta aisladamente con un solo versículo. Se interpreta con toda la Biblia. En el libro de Hebreos, si no lo ha leído, léalo. Hay más de 10 veces que dice que anteriormente los sacerdotes judíos ofrecían una ofrenda que si de verdad quitara el pecado del mundo, ya no habría que hacer más ofrenda por el pecado. Porque el sacerdote estaba ofreciendo cada día algo para recordar, lo ofrecía como un anticipo de lo que iba a ser la muerte de Cristo. Pero una vez muerto, dice, Él murió una sola vez y para siempre. Y donde hay perdón no es necesario sacrificio. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir para siempre y perfecto? Pero la iglesia que dice que si no comes ese pan no tienes vida eterna, no leyó el libro de Hebreos y lo quiso quitar de los libros de la Biblia. Pero Dios no se lo permitió. Nunca aceptaron el libro de Hebreos y siguen
el problema no es pensar que en ese pan está Cristo, porque solamente un hombre tiene el poder de convertir ese pan en Cristo. Porque si no hay ese hombre, la gente se va para el infierno. Porque solamente el sacerdote puede convertir el pan en Cristo. Ese no es el problema. El problema es lo que hacen con ese pan. ¿Qué es lo que hace el sacerdote con el pan? Que es el momento más sagrado y cumbre de la misa. Convierte al pan en Jesucristo y lo entrega otra vez a la muerte. Eso es lo más grave, que lo entrega a la muerte. Si Él ya murió una sola vez y para siempre. Y donde hay perdón, no es necesario sacrificio. Y la ignorancia de la gente cree que eso lo hace santo. Igual que Sinwar, que creyó que matando a los judíos iba para el cielo. Creen que comiéndose un pan van para el cielo. Yo lo creí por 28 años. Iba todos los días y todos los domingos y todos los días a la misa a comulgar. Pero me sentía tan pecadora entrando como saliendo de ahí. Porque esa no es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. La Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. Él es la verdad, todo lo demás es mentira. Y si la palabra de Dios dice que ya Él murió una sola vez y para siempre, ¿qué hace la gente matándola otra vez? Y otra vez, y otra vez, y otra vez, para una misa de muertos, para una misa de matrimonio. En el mundo entero, ¿cuántas veces están matando a Jesucristo por amor a Dios? Cuando Él murió una sola vez y para siempre. Y si ya tú tienes a Cristo, tú tienes ya la vida eterna. Y no vendrá condenación, pues ha pasado. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Y a dónde vamos a pasar esa eternidad? Vamos a buscar Apocalipsis 21 y 22. Es un poquito largo, pero la lluvia nos tiene detenidos. Dice así, en la Reina Valera, Apocalipsis 21. Creo que muy poca gente se toma el trabajo de buscar cómo es ese lugar. Imagina que ahí hay una gente tocando arpas en las nubes. Eso no es así. Dice aquí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Como dice la canción, en el cielo no hay hospital, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. O sea, la vida, no la conducta, el comportamiento. Pero el comportamiento es evidencia de que tienes vida. Si tienes una planta que está sin hojas, no tiene vida, pero si está dando fruto, tiene vida. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Pero qué? Los cobardes, los que le dan miedo, porque mi hijo, como mi nieto, no puedo ver a mi nieto si si soy de esta religión. Los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es un lago eterno. La nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Como les decía,
Él es nuestro esposo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor. Y era el semejante de una piedra preciosísima. Y ahí da un detalle de las puertas, de qué material eran, de oro, de piedras preciosas. Y él dice en el 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Al que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad. Otra vez da una serie de medidas. Y después dice, y los cimientos, no, perdón, todos los materiales, las 12 puertas eran 12 perlas, 21. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad, ¿cómo era? De oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra, nosotros los creyentes son los reyes de la tierra, traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente ¿quiénes? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio, capítulo 22, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera a estas cosas, aquellos que le agregan que tienes que comerte un pedazo de pan para ir al cielo, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí,
Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos vosotros. Entonces, hemos visto dónde pasaremos la eternidad. Nosotros los que tenemos la habitación de Dios en nosotros. Dios Todopoderoso, creador de todas las galaxias, de todos los planetas, del mar, de los ríos, de las montañas, de los pájaros, de los animales. Quiere ser amigo nuestro, quiere vivir dentro de nosotros, quiere que formemos parte de su familia, quiere hablarnos todos los días, quiere que le hablemos por medio de la oración. Y nosotros somos tan importantes que no, después, cuando estoy en el lecho de muerte, entonces me arrepiento. ¿Y quién dijo que vas a tener tiempo de arrepentirte? Si te mueres en un accidente de tránsito, un accidente de avión, un paro cardíaco, así, o te cae un dron como a sin guarda, ¿tendrás tiempo de arrepentirte? No. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la decisión. Pertenecer a Cristo, tener vida eterna es una decisión. Una decisión de que yo le pido a Dios que yo quiero ser parte de su familia, que yo quiero la amistad con Él, que yo quiero conocerlo, porque conocer a Dios es la vida eterna, que yo quiero conocer a Jesucristo, a quien ha enviado para pagar por mis pecados. Que tener la vida eterna es un momento en este tiempo que Dios me ha dado, me ha regalado, algo que no existía en la eternidad, tiempo. Él me ha dado un regalo que se llama tiempo, para que yo tome esa decisión prematuramente y no esperar a un momento en que a lo mejor no la pueda tomar. Por eso, en este momento, el que aún no ha hecho a Jesucristo Señor de su vida, o que ha entendido mal lo que es eso, es una oportunidad que Dios te está dando hoy para que invites a Jesucristo a entrar en tu vida en este momento. Vamos a ponernos de pie en respeto a la majestad de Dios, que es un Dios majestuoso, santo y reverente, para pedirle humildemente que perdone nuestros pecados, nuestra independencia, nuestra manera de vivir separados de Él, y que Él entre a nuestro corazón en este momento para darnos esa vida con Él para siempre. Y dejemos en el sepulcro la muerte eterna que nos acompañaba, en el sepulcro del olvido, en el sepulcro del pasado, porque Dios dice que Él no se acuerda más de nuestros pecados. Donde hay perdón de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Señor Jesús, gracias por la muerte que sufriste en mi lugar. Gracias porque no podría pagarte lo que tú hiciste, Señor. Perdóname por competir contigo, creyendo que yo podía agregar algo a lo que ya tú hiciste. Perdónanos por ese orgullo y soberbia, por querer vivir independiente de ti. Cuando te necesitamos aún para respirar. Ahora mismo tenemos vida porque tú nos estás dando el oxígeno para respirar. Y has hecho que nuestro corazón siga palpitando en este instante. Por eso te invito a entrar en mi vida y sabiendo que nunca te irás de ella. Señor, gracias porque así como lo has prometido, has entrado en estos momentos en mi vida. Y yo te quiero pedir que me hagas santa como tú eres santo, Señor. Porque tengo un Padre santo, el Espíritu Santo, santo, y Jesucristo santo. Y tú que vives dentro de mí, en esas tres personas, Señor, tengo que ser santo. Tengo que aborrecer mi pecado, el orgullo, la soberbia, el egoísmo, el chisme, la envidia, la lujuria, la mentira, la indiferencia y todo lo que aquí hemos leído acerca de los que no entrarán en ese lugar. Los mentirosos, los abominables, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los que asesinan a los niños en el vientre, esos son homicidas, no entrarán en el reino de los cielos. Los que se burlan de Dios, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso también segará. La abominación, todo lo contrario a la naturaleza, a lo que tú creaste, Señor. Transgénero, trans. Aquí no hay nada de trans. La transfiguración, la transformación de nuestra vida, eso sí, porque el que está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias, Jesús, porque ya entraste en mi vida como lo prometiste, y yo te pido que me mantenga siempre en santidad y agradándote a ti, oh Dios Todopoderoso, Santo y bueno, misericordioso. Que te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Estamos muy contentos de que estés aquí, y si Dios habla a tu vida, por favor escribe aquí abajo en los comentarios. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales con @CFVidaNueva, Instagram, TikTok. Queremos que seas parte de esta comunidad de creyentes que cada día crece más y que seguimos unidos esperando cada una de las promesas y la herencia que tenemos en el Señor. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.